la verdad y yo poder entregar este mensaje hermoso de parte del Señor. En Proverbios, en el capítulo 6, Proverbios capítulo 6, vamos a leer del versículo 12 en adelante. Amén. Preparamos nuestro corazón y nuestra mente para entender el mensaje del Señor. Amén. Amén. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 12. Ahí lo vamos a estar escribiendo también para que los hermanos lo tengan. Proverbios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Vamos a leer del 12 al 19. Amén. Del 12 al 19. Versículo del 12 al 19. Así dice Proverbios. Dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. ¿Cómo? De nuevo, Proverbios 6, 12 hasta el 19, verso 19. Ya, vamos al 13, verso 13. Leemos el verso 13. Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Verso 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo de abrir tu palabra. Amén. Agradecemos tus bondades, Señor. Agradecemos este tiempo de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, gracias porque Amén, podemos también papito. cantarte a ti, podemos a ti adorarte. Nos das la vida, nos das la salud, Señor, nos das el entendimiento para conocerte Amén. más, Señor, para descubrir más de tus misterios, Señor, que para nosotros han sido revelados. Gracias, Señor, porque alegras nuestro corazón, nos contentas, Dios, y nos unificas en un solo cuerpo. Amén, papito. Para adorar tu nombre, para bendecir Amén, tu Señor. nombre, para decir y declarar que tuyo es el reino de los cielos, Amén, tuyo es el Señor. juicio, tuyo es el don, tuyo son todas las cosas, Señor. Amén. Los cielos y la Amén, tierra Señor. cuentan tu gloria, Así es, y el Señor. firmamento anuncia la obra de tus manos, Señor. Así es, Te adoramos, te bendecimos, Señor, y abrimos esta palabra que viene con un poderoso mensaje para poder, Dios, ser más como tú, menos como nosotros, Amén. Señor, negarnos a nosotros mismos y nos desnudas Así es, a través de ella, Señor, nos desnudas y nos transparentas a través de tu palabra para darnos cuenta, Señor, que somos nosotros los que finalmente necesitamos acudir a ti, que eres nuestro doctor, que nos sane. Señor, necesitamos acudir a ti siempre, siempre, Señor, mientras tengamos vida, Señor. Necesitamos buscarte para ser transformados, Señor, y Amén, que tu Señor. obra sea perfeccionada día en día, Señor, Amén, en Señor. nosotros. Gracias por tu palabra. Amén. Háblanos, Señor, que escuchamos ahora tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si bien es cierto, aquí en el libro de Proverbios aparecen unos versos que no son para nada alentador para ningún cristiano. Cualquiera que lo leyera diría, verdad, me está a lo mejor, es un proverbio, va directo a transparentar nuestra naturaleza pecaminosa, a transparentar lo que somos. Este proverbio, querido hermano, no lo está diciendo aquí la Biblia para las personas inconversas o que no conocen del Señor, sino que lo están diciendo en términos genéricos, es decir, generalmente, y los hombres en general, tanto el creyente como el no creyente, actúa así como dice el libro de Proverbios. Y eso es fuerte porque tú y yo muchas veces creemos o pensamos o nos vemos con nuestras familias, con nuestros entornos, en nuestra casa, en lo que hacemos, como buenas personas.
muchas veces nos sentimos como buenas personas, como que no le hacemos mal a nadie, como que no matamos, no robamos, Nos ¿verdad? violamos. Y siempre nos vamos como a los conceptos de la maldad encerrada solo en los 10 mandamientos, ¿verdad? El no matarás, el no robar, cosa como de grande calibre. Y se nos olvida que el parámetro de Dios, que el camino de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y son distintos a nuestros caminos y nuestra forma de pensar. Dios tiene otros propósitos, ¿verdad? Y su voluntad también es distinta a nuestra propia voluntad, lo que tú y yo podemos hacer con nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que siempre tú y yo tenemos que reconocer que nos falta, tenemos que reconocer que muchas veces nos perdemos, nos confundimos, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? La Biblia nos enseña que incluso engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. La Biblia lo dice y lo menciona porque es así, porque es necesario que esto lo repitamos y lo entendamos en nuestro corazón para asumir nuestra realidad y en función a esa humildad, a ese corazón contrito, ¿verdad? Humillado, arrodillado delante de Dios, un corazón sumiso, entendiendo que no es perfecto, entendiendo que necesita mucho de Dios para ser como Él, logra ahí esta palabra poder hacer efecto y la vamos a recibir con gozo. Ese es mi deseo. No es un ataque, no sientas que la palabra te está poco alentando y motivando en este tiempo, ¿verdad? Que estamos encerrados más encima, sino que lo hace Dios con amor, porque la misma palabra dice que además Dios a quien ama corrige, a quien ama Él castiga, al quien ama Él orienta, disciplina. ¿Te fijas? Es como aquel pastor que con la varilla va metiendo a la oveja dentro del rebaño, porque las ovejas, al igual que nosotros, nos tendemos a descarriar o a desviar de este camino hacia un enfoque específico, que es llegar a su presencia, ¿verdad? Llegar al trono de la gracia. El primer verso de Proverbios dice, el hombre malo. Al tiro lo anuncia como que no existe hombre bueno. Jesús también, siempre en muchas ocasiones lo hemos dicho, Él lo dijo en su palabra, que solo mi Padre es bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Él, siendo Jesús, tampoco dijo yo soy bueno. ¿Se fijan? Ahí ya está establecido que tú y yo, hermanos, somos malos. Y hay que entenderlo así. El hombre depravado, pero ¿quién es? Dice Proverbio, es el que anda en perversidad de boca. ¿Ya? Si bien es cierto, nosotros desde niños nos tienen que enseñar a hacer el bien, porque ya hemos descubierto a la luz de la palabra que tú y yo nacemos con un ADN, ¿verdad?, que viene con pecado, que viene con maldad, y estamos inclinados a hacer el mal, dice la palabra. Estamos inclinados, ¿verdad?, a hacer obras malas. No sale de nosotros obra buena. El 13 dice, aquel hombre que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Yo recuerdo cuando leía estos versículos cuando era pequeño, y siempre que en el colegio, me acuerdo en mi época de niño, ¿verdad? Cuando de repente queríamos copiar, por ejemplo, y le decíamos, sóplame la 2, la 1, y había cierta seña para cometer aquel delito, ¿verdad? Porque era un delito a la altura de una clase, de una evaluación, una prueba en el colegio. O uno se ponía de acuerdo antes. O se ponía de acuerdo en el patio. La A, la B, la A, la B, o me voy a rascar la oreja y significa tal cosa. Específicamente venía esto, en donde nosotros nacía está como eso. el de la micro 2, de la 4. Te fijas cuando yo sé que te estoy mintiéndole a alguien, te guiño el ojo, así, ¿verdad? Que nadie sepa. Habla con los pies, está hablando acerca de estas señas, con los dedos puede comunicarse porque o sabemos con los pies que cuando a uno lo patean por debajo si está claro, metiendo las patas. A eso se refiere el proverbio con hablar con los pies, como que no digáis tal cosa y te pegan en los pies, o no le cuentes que hice tal cosa, y siempre que estamos haciendo algo con los pies, por ejemplo, ese ejemplo que la pastora debajo de la mesa siempre tiene un sentido orientado, ¿verdad? A ocultar algo. A ir a algo con oculto, a algo oculto, hermanos, al ocultismo, que la Biblia también habla acerca de las cosas ocultas que no le agradan al Señor, que jamás le ha gustado lo oculto, sino que Dios pide que nuestra vida y tu vida sea transparentada y llevada a la luz. Tú y yo somos la luz, la sal de este mundo, ¿verdad? Tenemos que venir a traer esta luz de Cristo a la tierra, porque el hombre que no tiene a Cristo
vive así. Imagínate, hay hombres que teniendo a Cristo cometen estos errores, cometen estas faltas delante de Dios, que son aquellos enviados por Dios para hacer luz y sal de la tierra, cuánto más aquel que no conoce a Dios. Es por eso que Dios nos manda que tú y yo sazonemos esta tierra desabrida, sazonemos siendo sal esta tierra amarga, ¿verdad? Porque hay maldad y maldad tras maldad en el mundo, y tú y yo tenemos que cambiar para hacer esta nueva vida y mostrarla siendo luz a estas personas, que aún en esta tierra amarga, aún en esta tierra desabrida, hay personas que llevan la diferencia, hay personas que nadan contra la corriente. Esos somos tú y yo. Por eso Proverbio aquí está hablando de cómo son, para que tú y yo nos sintamos identificados, porque en más de un momento lo hemos hecho. Hemos hecho tal perversidades que a Dios no les gusta. Dice, verso 14, perversidades hay en su corazón, hablando de los hombres. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. También en algún momento de mi vida, o en algún instante, no tan solo cuando era pequeño, sino a veces también cuando uno vive el día a día, lo primero que viene un pensamiento, una acción, cuando estoy enojado, cuando tengo rabia, cuando algo nos molesta, no viene al tiro un pensamiento, ay Señor, líbrame de esto, ay Señor, te adoro. Cuando estoy enojado, lo primero que aparece en mi mente, ¡oh!, ¿verdad? Es cómo lo hago para que le caiga doble manera esto que él me hizo. Que le parta un rayo, los típicos dichos, ¿verdad? Orientados a lo que nace de nuestro corazón. Perversidad hay en el corazón, en nuestro corazón está eso, hermanos, y por eso es necesario que esté el Señor con su sangre tapando esto de cierta manera para que Dios nos vea con gracia, nos vea con amor a través de la sangre de Cristo, porque somos perversos, porque tenemos un corazón y andamos pensando en el mal en todo tiempo, hermanos. Eso es lo que está diciendo Proverbio. Preocúpate porque el hombre que eres tú, el hombre que soy yo, la mujer que eres tú, la mujer que son, andan pensando en perversidades, andan pensando en maldad, aunque lo digamos que no. Porque es fácil decirle al resto, no, yo no soy así. Pero recuerda que Dios conoce nuestra intimidad. Dios tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza. Él lo dice que tú y yo, los hombres en general, somos así. Él lo dice porque somos así. No hay duda en eso. Tú no lo puedes dudar. Podremos, si Él lo dice porque Él nos hizo y nos conoce. Él es el creador, Él es el que nos forma, nos conoce y sabe que así somos, por algo lo dice. El 15 dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente. Es decir, hay una consecuencia para los que actúan con mente de maldad. Aquí en el verso 15 está hablando acerca de una consecuencia cuando tú no sacas tu camino de tener pensamientos de maldad o de acciones de maldad. O tratar de vivir en lo oculto, tapando cosas o callando cosas porque quieres quedar bien con las personas, o muchas veces porque crees que lo estás haciendo bien, pero en tu mente y corazón sabes que estás ocultando una maldad. Hay una consecuencia, hermanos. Su calamidad, dice Proverbios 6:15, vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Es una consecuencia, ¿verdad?, que sí o sí te va a acarrear algo negativo a tu vida. Y generalmente esa es la pregunta que uno se hace, ¿por qué me pasa esto a mí? Y uno no hace la reflexión de que generalmente uno tiende a decir como, uy, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero nunca vemos si es, como le decimos siempre a los hermanos en la iglesia, si es una prueba, porque a todos le ponemos el nombre prueba, pero no siempre es una prueba, sino es una consecuencia. Entonces de repente hay que ver que si la situación por la que estoy pasando es una consecuencia o es una prueba, o lisa y llanamente algo como de lo que yo hice. A veces le echamos la culpa a Dios, a Satanás, cuando andan los dos muy lejos de estar metidos en el asunto. Porque, por ejemplo, aquí dice que la calamidad le vino por lo que hizo antes. No es, ahí no habla ni que el diablo, ni que el enemigo, ni que nada. Dice su calamidad. O sea, su consecuencia, como decías tú, su propia medicina al final. Y ahí viene esa consecuencia en donde Proverbio dice al final no va a haber remedio. En el fondo es justo que le pase a la persona
por su boca, por sus pensamientos de maldad, es la consecuencia de sus acciones. Y después, una vez que nos hace Proverbios este contexto, ¿verdad? Y nos muestra este momento, esta escena en nuestra mente de cómo somos nosotros, ¿verdad? Aquí no estamos hablando, hermanos, acerca de otros. Y Proverbio lo que está tratando de aterrizarnos a nosotros es no decir, hoy como son los hombres que son malos, sino que está poniéndonos delante de un espejo para que tú y yo nos digamos cómo somos. Así somos, hermanos, muchas veces. Actuamos mal muchas veces, y aquí en el verso 16, más encima, le pone la guinda ahora a esta situación de maldad del hombre. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma. Le produce rechazo, le produce arcadas al Señor, 7 cosas que a Dios le cargan, entendiendo ya, ¿verdad?, que el hombre es malo por esencia, es malo por naturaleza, ¿verdad?, desde el origen, desde que Adán y Eva fue desobediente, de ahí en adelante el hombre se transforma en un hombre malo. Así que nunca usted diga, hermano, que usted es bueno. Somos santos y nos vemos buenos delante de Dios a través de la gracia vertida en Jesús, de su sangre, para que el Padre nos vea como seres santos. Pero nuestra realidad, si sacamos a Jesús del medio, usted y yo, ahí nos vemos. Seguimos siendo malos, hermanos. Por eso es necesario rendir esta cuenta al Señor Jesús, que es el que pagó el precio por nosotros, en cómo nos comportamos, hermano. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y un 7 abomina su alma. Dice, los ojos altivos. ¿Quién en algún momento ha mirado con orgullo, despectivamente a una persona, ¿verdad? Alguien no me cae mal, no me gusta como es. Un ojo altivo es cuando estas típicas personas que ya no se les puede decir nada porque son porfiadas, son desobedientes, ¿verdad? Son personas que creen saberlo todo y que ya no le pueden decir nada. Ese es una persona, ¿verdad? Ojos altivos, que todo lo anda mirando con orgullo, todo lo mira desde su hombro hacia abajo, ¿verdad? No puede recibir ninguna exhortación, ninguna corrección, porque todo lo sabe, todo lo conoce. Eso es un ojo altivo, a eso se refiere con una actitud de alguien orgulloso, ¿verdad? Que nadie puede entrar a ella, un corazón duro de roer. La lengua mentirosa. De repente pensamos, y esto es grave, hermanos, porque creemos que las mentiras blancas o las mentiras blandas, las mentiras piadosas y todo esto que el cuento que el sistema nos ha vendido para Dios no existe. La mentira es y será siempre y para siempre una mentira. Y hay consecuencias terribles para los mentirosos. La misma Biblia así lo dice. La mentira arroja consecuencias de destrucción, de maldad. Los mentirosos, dice, no heredarán el reino de los cielos. Por eso es importante cuando tú y yo pensamos una mentira piadosa, chiquitita, que la gracia de Dios nos cubra, nos siga protegiendo, porque ya no estamos haciendo puntos, estamos haciendo puntaje para no heredar la tierra del reino de los cielos. Bueno, acotar que recuerda que dice el Señor que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, si tú mientes, eres hijo de Satanás, por eso no heredas el reino de los cielos. Exacto. Porque al final el cambio de ADN no se ha hecho. ¿Se fijan? Es decir, que si tú y yo mentimos, veámoslo así en corta, nos transformamos en un Satanás. Quedamos en calidad como no hijos de Dios. Entonces, siendo hijos de Dios mentirosos, peor todavía. Por eso que al final son 6 cosas y aún 7 le son repudio al Señor, le provocan asco, le provocan como asquerosidad, aborrece su alma. Los sentimientos de Dios se ven afectados producto de estas 7 cosas. También el aborrecer es como odiar desde lo profundo, porque lo odia desde lo profundo porque eso es una característica de él, pues él no es mentiroso, por ejemplo. Exacto. No puede ser mentiroso. Exacto. Entonces él no es compatible, por eso lo aborrece, es como abortivo, como no va con él. Amén. ¿Se entendió, hermanos? Es importante entenderlo para que vayamos sacándolo, estas raíces y estas hojas secas de nuestra vida,
cortando y raigando estas cosas que traen amargura, nos van destruyendo nuestra vida. Dios quiere que tu vida y mi vida sea frondosa, llena de fruto, un árbol bendecido, un árbol verde. Bueno, es tiempo hermoso. de poda, estamos en mayo. Justo entrando a mayo ya el tiempo de poda, bien lo dice la pastora, esas hojas que son de pecado, las hojas que son de maldad, porque nos vemos verdes como un árbol. Fíjate, ahora en otoño tú puedes ver arbolitos que son verdes, pero más de alguna hoja ya está tierna, ya tiene un color amarillo, se está secando y se cae. ¿Por qué crees tú? Porque es necesario que esas hojas secas caigan para que le den vitalidad al árbol y siga creciendo. Tu vida y mi vida es el árbol de Dios. Debe transformarse como ese árbol que crece frondoso y que dejes que esas hojas caigan de ti. Viene el Señor que poda y va cortando esas hojas que caigan de tu vida. Deja que Él lo haga en tu corazón. Además, Si así eres, saca eso de ti, arraígalo de raíz. Recordar también que al Señor no le gustan los árboles sin fruto. Acuerda que maldijo a la higuera porque no daba fruto. Entonces es parte de lo que Él quiere, que demos fruto. Amén. Luego dice, las manos que derramadoras de sangre inocente. Esto tiene que ver muy literal con el matar, ¿verdad? A alguien. No tenemos que, eso es parte de los 10 mandamientos, no matar, no matarás. Así literal lo dice el Señor. Pero también tiene que ver, por ejemplo, con personas que a lo mejor tú nos puedes estar mirando y estás expuesta de hacerlo, hacerte a lo mejor un aborto. Ahí literalmente estás haciendo algo en contra de la voluntad de Dios porque estás matando un ser que es inocente, ya que este ser que está en tu vientre no tuvo la culpa. Sé que podía haber ocurrido por una desgracia. Sé que alguien malvado, como los hombres que estamos viendo, hizo una maldad en alguien y tú no lo mereces. Pero si te tocó vivir, muchas veces nos tocan vivir muchas situaciones. Siempre lo cuento, yo quería ser padre, mi primera experiencia, y fallece mi hija. ¿Por qué? Lo mismo se podía preguntar a alguien que no merecía ser violada. ¿Por qué? Me asaltaron en el metro, me asaltaron en la micro, me asaltaron, me robaron. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Se accidentó tal persona, falleció. ¿Por qué? Ahora mismo mucha gente puede pensar en su mente, me cuido del coronavirus, que no me transcriban, no me pase esto, no me pase lo otro, y se infectaron igual. Eso también es derramar sangre inocente. Más de algunos, te fijas, por irresponsable derramaron sangre inocente, porque yo siendo contagiado soy desobediente y salgo y hago mi vida normal sabiendo que estoy matando en el tiempo a otras personas. Eso también, ¿verdad? Es derramar sangre inocente. Un papá que no se preocupe de su hijo. Un papá poco preocupado, exacto. O sea, hay muchas aristas que uno solo en este verso lo puede ver solo con el concepto de matar. Claro, el que mata el alma de una persona inocente, por ejemplo, dice la palabra que si yo tengo un hermano y ya lo odio o me cae mal, soy culpable de asesinato. Exacto. Entonces, muchas veces nos vamos como al literal y Jesús empezaba a decir, no, miren, hay cosas que derramar sangre inocente tiene que ver con matar, por ejemplo, de repente el alma de alguien, no preocuparnos de alguien, en cómo debiese ser malos padres, ser malos esposos, ser malos hijos. Eso también es parte de derramar sangre inocente. Por ejemplo, cuando nosotros podríamos estar derramando sangre inocente, no, tampoco Proverbio lo está diciendo como el acto mismo de matar de manera directa, ¿verdad? O un aborto de manera directa, sino que también está haciendo esto, no hace referencia al tiempo. Por ejemplo, podríamos estar matando sangre inocente cuando somos cristianos, conocemos de Dios y por ejemplo dice, instruye al niño en tu camino, en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Si tú eres un padre o una madre que no le enseñas a tu hijo de Dios, no le hablas de Dios, estás matando sangre inocente, porque tarde o temprano ese hijo va a estar lejos de la voluntad de Dios, lejos de volverse a Dios, y finalmente no va a llegar, ¿verdad?, a la eternidad. ¿Qué hiciste ahí? Destruiste, ¿verdad? Derramaste sangre inocente. Ahí tienes otro ejemplo. Y si tú pudieras pensar el concepto de derramar sangre inocente, vendría muchas otras ocasiones, hermano. Seamos preocupados, seamos gente que entiende y logra captar el concepto, ¿verdad? Y lo que Dios nos está llevando a que estas situaciones salgan de nuestra vida. Si tú con esta lista que estamos haciendo hoy día, que Dios nos enseña a través de esta, te sientes identificado
comienza a arraigarlas de raíz. No esperes el último tiempo a que el Señor venga y tengas estas hojas secas en tu vida, tengas estas áreas pecaminosas en tu vida. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Si tú me preguntaras a mí como pastor si es fácil, no es fácil. Pero el que cree, todo le es posible. Busca ayuda. No te quedes, no lo hagas por sí solo. Hay muchas hojas de tu vida que no van a caer por hacerlo solo. Por eso somos un cuerpo, hermanos. Por eso necesitamos contar nuestras situaciones a otros hermanos o a otras personas que uno puede identificar que pueden ser buenos guías, buenos consejeros a través de la palabra. Busca personas que te puedan dar un buen consejo a la luz de la palabra. Busca personas, porque en la multitud de consejos, dice la palabra de Dios, hay sabiduría. Por lo tanto, no lo hagas solo. ¿Ya? Para muchos de repente es fácil decir, no, es que yo no digo cosas, o yo me cuido de eso, porque a lo mejor no es su área débil. Pero a esa persona le es fácil, ¿verdad? Pero cuando le tocan su área débil, se da cuenta de su área débil, se da cuenta que es malo, que es perverso, que es sucio, que muchas veces entramos en calidad de pisotear la sangre de Cristo, hermano. Si esto es serio, piensa en tus debilidades, piensa en tus errores, para que te des cuenta que eres malo. Amén. Que no somos buenos, que tenía razón Jesús, que solo Dios es el bueno. Amén, hermano. Mira, dice después el 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Siempre hemos dicho que el corazón, la Biblia cuando habla acerca del corazón, en la mayoría, en casi diría un 95%, se refiere a la mente, a los pensamientos, a lo que sale de acá, de tu cerebro, es lo que se refiere al corazón. No tan solo al alma concerniente a las emociones, sino que a tus pensamientos. El corazón que maquina pensamientos inicuos, pensamientos perversos, pensamientos de maldad. Tú estás tranquilo y quieres cometer una maldad. Sabes que eso no le agrada a Dios, ¿para qué lo haces? Ahí estás teniendo pensamientos inicuos. Es que maquinar también tiene la idea de como premeditación. Claro, prepararlo antes de... Claro, es como maquinar. Mentalizar. Eso, maquinar. Planificarlo, tiene programarlo. Exacto. Eso es maquinar, es como, es una máquina, echar a andar una máquina. Entonces, mira, voy a ir para allá, voy a decir esto porque se va a desencadenar esto. Entonces, y voy haciendo como el camino para lograr lo que yo quiero en maldad. No sé, por ejemplo, voy a llamar a mi señora y le voy a decir que hoy día voy a hacer hora extra y después voy a llamar a la otra y la voy a citar allá y voy a hacer esto y después voy a, no sé, voy a decir que se me perdió el teléfono. Eso es una maquinación. Eso tiene que ver o voy a decir tal cosa para que me... Como la gente que hace estafas, como las famosas estafas piramidales, el cuento del tío, eso es una maquinación, el cuento del tío. Pero para hacer lo malo, no para hacer lo bueno. Ahora dice que el corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿verdad? Habla acerca acá, Proverbios, tal cual. Si tú sabes que es tu debilidad, por ejemplo, tú eres goloso y te gusta comer, y sabes que tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, lo estás destrozando con la comida. Porque yo te estoy hablando de una lucha personal. Te estoy diciendo algo que no he vivido. Yo jamás te voy a predicar de algo que alguien me contó. Lo tengo que decir como pastor de experiencias personales. Una de mis debilidades, ¿verdad, hermanos? Es la comida. ¿Y cuántos de nosotros nos podemos sentir identificados? Es rico comer chatarra, papas fritas, pollo asado, qué sé yo, pizzas, completo. Y así podría hacernos jugo la boca si seguimos enumerando cosas que son exquisitas, helados de manjar, chocolate. Tomemos agüita nomás. Pero si tú te das cuenta, comer no tiene nada de malo. Lo malo es que tu cuerpo se daña cuando ya estás viendo que estás sobrepeso. Falta que dominio estás demasiado propio también. gordo. Tiene relación con el dominio propio de manera directa. Y eso lo tenemos que hacer con ayuda de otros, como dije. No lo hagas solo porque no vas a poder. Además de orar, buscar del Señor, que en Él todo lo puedes, tienes que buscar multitud de consejos para lograrlo, hermanos. Si yo te contara cuántas formas he tenido que buscar para dejar de comer, te podría hacer un listado tremendo para no seguir engordando y no estar más gordo de lo que ya estaba, hermano. Ahí podemos tener una área en donde maquinamos pensamientos. ¿Para qué vas a pararte de noche sin que nadie te vea y hacerte un sándwich a las 2, 3 de la mañana engañándote a ti mismo si te está haciendo daño?
O queriendo engañar al Observa, resto porque al o final engañar al resto. Dios te ve igual, po. Siempre me acuerdo este programa. ¿Puedes poner la cámara? Que me incomoda el no ver. Ahí. Ahí, es que va pasado. Cosas. Por ejemplo, este programa del doctor Nousaradan, el obeso. Cuestión de peso. No, cuestión de peso. En el Mega lo dieron un tiempo. Sé que es un programa muy conocido. En el cable, no sé, pero el doctor Nousaradan, que siempre me acordamos de él. Si te fijas las acciones de esos programas, cuando le hacen este día a día a las personas, son gente que se engañan a sí mismos, que tiene, y es una enfermedad, hermanos, el corazón que maquina pensamientos inicuos, que los premedita, que los planifica y los prepara, ya es una calidad, una mente enferma, hermano. Y Dios dice que Él vino a salvar, Él vino a sanar, que todo fue pagado. Muchas veces nos preocupamos de un cáncer, del coronavirus, de la enfermedad física, hospitalaria, ¿verdad? El SIDA o cosas que te van a matar. Y no nos preocupamos de esta enfermedad, de los pensamientos, ¿verdad? Que premeditan y planifican hacer una maldad. Si tu cuerpo se ve tentado por esto, no lo maquines, no lo preparas, luchan contra eso, pídele a Dios que te dé la fuerza, pide ayuda a tus seres queridos, personas que te pueden aconsejar, que te pueden guiar, y tenlo por seguro que vas a salir de ahí. Solo no lo harás jamás. Hazlo con otras personas que te ayuden, porque ser un cuerpo es parte de la voluntad de Dios. No somos Highlanders, no somos personas solas. Necesitamos de alguien que nos guíe, de alguien que nos aconseje. En la multitud, como decíamos delante la pastora de pensamientos, está la sabiduría. Por lo tanto, hermanos, otro ejemplo, si tú eres tentado con las mujeres desnudas, habla a los varones, y ven pornografía, desnúdate delante de Dios. Y date cuenta que estás planificando esos hechos para hacerlos. Necesitas buscar ayuda. Necesitas buscar el buen consejo. Acude a tu mismo cónyuge. Acude a personas que te van a poder sacar de ahí. Si eres casado, si estás soltero, con mayor razón. Pide ayuda. No guardes tu debilidad ahí, porque esto empaña la gloria de Dios sobre tu vida. Pero si sabes que es una debilidad, ¿para qué lo ves? ¿Para qué abres el celular? ¿Para qué lo ves en el computador? ¿Para qué lo maquinas? ¿Para qué esperas hasta las 3, 4 de la mañana donde nadie te ve? Lo hacemos. Los pensamientos que maquinan maldad lo hacemos siempre en lo oculto. Y ya vimos atrás que lo oculto no agrada al corazón de Dios por lo mismo, porque son estas flores secas que están en nuestro árbol frondoso y que no pueden seguir creciendo. Es necesario cortarlas de raíz. Córtalo. Si tu brazo, decía Pablo, te es ocasión de caer, ¿verdad? Jesús decía eso, perdón. Anda y córtalo de ti. Si tu ojo te es ocasión de... arráncalo de ti. ¿Qué está diciendo? No acudas en premeditar una acción pecaminosa. Porque de hecho decía, pues, mejor que entres tuerto o manco al reino de los cielos, o sea, a pedazo, que enterito te vaya al infierno. Eso es. Entonces, y es un tema serio, hermanos, que muchas veces no le damos la importancia. Y el mensaje de hoy día va orientado a eso. Preocúpate, hermano. Preocúpate de tu vida como hijo de Dios. No pienses que Dios ya pagó el precio y estamos listos. No es así, hermano. Tiene que nacer de ti un fruto de salvación. Tu salvación se manifiesta por tu vida que da frutos. Por eso Jesús lo dijo, que por sus frutos los conoceréis. Porque así nos conocemos como cristianos. ¿Te fijas? Y así muchos otros ejemplos. Si tú eres una persona que te cuesta ser fiel a tu esposa y andas comunicándote con mujeres que vas a tentar, que vas a caer en tentación, o tu mujer te cuesta ser fiel, ¿para qué te comunicas con esos hombres que te van a hacer caer? Hombres del pasado, hombres que tuviste malas experiencias o que ya tuviste experiencias con otros hombres y no los has arraigado, no los has sacado ni cortado de tu vida. Te sigues comunicando con ellos, les sigues hablando y prestas oído para que te hablen bonito y caer en la tentación. Es lo mismo que hizo Satanás con Eva cuando le habló bonito acerca del fruto que era prohibido, hermanos. Bueno, eso también es enseñanza para el marido, que tiene que estar preocupado de estarnos calentando la oreja para que también, no venga otro tiene mucho que ver con eso. Pero así empezamos a sumar en este versículo 18 mucho acerca del corazón que maquina pensamientos inicuos. No le voy a hablar, por ejemplo, acciones que decimos, no le voy a decir, no le voy a pedir perdón, no le voy a decir que me equivoqué, o voy a hacer tal cosa para que se dé cuenta de que me hizo que... ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué?
maquinamos pensamientos de maldad que a nosotros mismos nos hacemos daño. Y después, como decía arriba, nos explota en la cara y nos preguntamos, ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Lo que veíamos delante, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta consecuencia? ¿Por qué me está sucediendo esto? Por lo tanto, hermano, tenemos que preocuparnos. Si nuestras debilidades están empañando la gloria de Dios, preocúpate, hermano. Si tú sabes que te cuentan algo y te dicen no lo transmitas, no lo digas a los demás, o te están contando algo importante, la primera acción que haces, hermano, muchas veces es ir y comunicarlo a los cuatro vientos y que todo el mundo sepa algo que no era necesario que los demás lo sepan. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que hay condenación, que a Dios le carga la lengua lisonjera, la lengua cagüinera, la lengua que transmite. Miren, aquí lo estamos viendo, dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. ¿Te fijas? El cagüinero, a eso quiere decir, cuando habla aquí, 6 cosas a veces lo que la otra traducción la lengua mentirosa, ¿verdad? Se refiere a las personas, ¿verdad? O los pies presurosos para correr al mal. Se refiere también y hace alusión cuando muchas veces blasfemamos, criticamos, ¿verdad? O cagüineamos y esparcimos un mensaje y todo el mundo sabe cuando no era necesario, cuando no es bueno, no agrada a Dios. Si eso está en ti, córtalo de raíz. Pídele a Dios que lo saque de ti. Ora al Señor, pide ayuda, habla de otras cosas. No despiertes en ti esa lengua lisonjera, la lengua rencillosa, por ejemplo, que todo lo que habla, habla mal del otro, habla mal del hermano, genera contienda, conflicto. Aquí lo estamos viendo, los pies presurosos para correr al mal. Le voy a contar lo que me dijo porque me hizo sentir tan mal. No sé. Y sin fin de acciones que nos hacen a nosotros pecar. Mira lo que dijo la hermana. Uy, mira cómo va vestida. ¿Te diste cuenta lo que dijo? ¿Te diste cuenta cómo lo hizo? Lengua lisonjera, lengua rencillosa. Cállate ya en el nombre de Jesús. Así es como deberíamos decirlo. Así deberíamos decirlo, porque no agrada al corazón de Dios, porque Además son conceptos pecaminosos delante de Dios. Que Dios tiene un tema con la lengua, porque al final yo no puedo ser así si estoy predicando la palabra de Dios. O si no, el Señor también dice, hay otra palabra que dice, otro proverbio que dice que en las muchas palabras nos falta el pecado. Exacto. Hay otra que dice que, me estaba acordando una que dice que las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Entonces, el tema con la lengua no es... Hay un capítulo completo en Santiago 3 que dice que la lengua es el miembro más pequeño, pero es capaz de encender un bosque. Es decir, que el mismo más pequeño y déjala embarrada si es que habla cagüín, si es que habla malos comentarios, malas palabras, groserías. Eso se refiere con que el miembro más pequeño y es capaz de encender un fuego, un bosque, es que puede dejar un conflicto tremendo, solo por abrir la boca. ¿Te fijas, hermano? Y así podríamos enumerar muchas acciones que tienen que ver... Que Jehová aborrece y que no tiene que ver con cosas que nosotros creemos que son malas. Tienen que ser cortadas de tu vida, hermano. Hoy está hablando el Señor a tu vida y a mi vida. Corta esto de raíz porque no agrada al corazón de Dios. Si quieres agradar el corazón de Dios, sácalo de raíz. Sácalo de raíz y vive la gloria de Dios en tu vida. Sé bendecido de verdad. Y así como dices tú, pues de repente en este tipo de cosas es la que nos hace frenarnos para crecer espiritualmente, para traer a otros a Cristo, para vivir la plenitud de la salvación. Amén. Y nos deja que, como decías tú, la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas y sigamos siendo como antes o no haya manifestación del fruto de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. El 19, hermanos, dice el testigo falso que habla mentiras. Si yo lo vi que lo hizo, cuando nunca lo vio. O me dijo Me dijo que, y nunca le dijeron, hermano. Es un falso testimonio. Es un falso, a eso se refiere con el testigo falso que habla mentiras. Cuenta falsos testimonios y su testimonio se transforma en una mentira. Bueno, legalmente hablando, eso también es un delito, se llama perjurio y está penado en la ley. Entonces, si está penado de manera terrenal, se podría decir, ¿cuánto más entonces en Dios? Tiene que ver mucho con la idea de la justicia, de mantener la verdad, que la verdad
sea siempre el estandarte de los países. Por eso también el delito de perjurio está manifestado en la ley como delito y no como una falta, porque busca que la gente tengan relaciones verdaderas, que el que va a contarle a usted algo le cuente verdad, porque al final aquí cuando dice el testigo falso que esparce mentira, tiene que ver también con la idea de que hace a otros cometer errores. Por ejemplo, a usted le cuentan algo y es la mentira y usted se puede ver visto en un... Hay gente que... Yo he visto casos desde mi área profesional que hay gente que le contaron una mentira, no sé, mira, vi a tu señora hablando con el vecino y los vi con una cara media rara, con una actitud media así como que... Y a esa mujer le pegan o la terminan matando por un comentario de alguien que solamente dijo que vio lo que no vio, ¿me entiende? Entonces de repente usted abre la boca, o uno abre la boca creyendo que está haciendo un bien y termina haciendo un mal. Por ejemplo, no sé, de repente hacer un comentario que otro se enoje y generan un conflicto, eso también es parte de un mal vivir que a Dios no le gusta. O sea, si el tema central acá es más que sentirse condenado, es si a esto a Dios no le gusta, ¿por qué lo sigo haciendo? Y si está en la palabra es porque Él quiere que cambiemos nuestra actitud, que seamos luz en medio de la oscuridad. Y en función de eso está la respuesta, hermanos. Si sabemos que no agrada a Dios, ¿por qué lo hacemos? Porque somos malos. Porque tú y yo somos malos, hermano. Y por eso necesitamos al Señor en nuestra vida, que nos transforme, que nos cambie, que nos haga de verdad nuevas criaturas, que transforme nueva criatura diariamente, nos limpie, nos purifique, nos vaya transformando en este proceso. Fíjate que no por nada aquí el verso 19 lo une justo con otra de las cosas que son abominación delante del Señor, que el Señor aborrece su alma. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Cuando habla acerca del testigo falso que habla mentira, lo que hemos dicho hasta ahora, siempre recuerdo yo, tuve un familiar, ¿verdad?, que en más de algún momento habló pestes de mí y esparció esos malos comentarios dentro de mis familiares, dentro de familia, en donde ensució mucho mi nombre. Y tenía que ver con temáticas medulares de nuestra familia, en donde con su boca empezó a transmitir, a hacer malos comentarios, a ser un testigo falso que nunca vio y le contaba a las personas como que era tan real, y contaminó y esparció un fuego contaminante en la familia que al final todos me miraban como lo peor que podía existir en la tierra. Gente de mi entorno, familias, familiares, hasta que Dios tuvo que llevar y traducir esto a la luz, porque Dios es el que trae las cosas a la luz, y esto se fue limpiando y la misma persona recibió, como le llama adelante, su recompensa, que la persona finalmente quedó mal parada. Cuando lo veíamos en el verso 15. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Eso le sucedió. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Lamentablemente fue así. Cayó eso sobre su vida y así fue. Entonces, cuando yo digo el testigo falso que habla mentiras, ¿qué genera? Por eso el 19 va junto. Y el que siembra discordia entre hermanos. No los hermanos solamente la discordia entre hermanos de la fe, hermanos de la iglesia, no solo con los hermanos de la congregación, sino que dentro de la familia, hermanos. Hay otra traducción que aquí veíamos con la pastora, la nueva traducción viviente o la traducción lenguaje actual. El verso 19, mira cómo dice: la gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares. ¿Te fijas? Porque generalmente la Biblia la metemos como a los hermanos de la iglesia o un hermano espiritual, y el libro de Proverbios, el contexto que tiene es normas de vida. Entonces, aplicable a hermanos carnales, espirituales, gente que vive con uno, tiene que ver con que yo, si estoy alrededor de gente, tengo que ser distinto, no puedo mezclarme con el resto. Entonces,
la enseñanza que tiene Proverbios es para el diario vivir en realidad, no es como para lo que hacemos dentro de la iglesia solamente. Es que si se fijan, lo dañino de esto, hermanos, es preocupante, porque lo que de tu boca o mi boca salga tiene poder para bendecir o para maldecir. El problema es que cuando salen cosas dentro de la voluntad de Dios que son para bendecir, tu vida se transforma en una vida bendita. Amén. Tu vida se transforma en una vida bendecida de parte de Dios. Pero cuando dices cosas para maldecir, además de esparcir fuego y llamas al resto de tu familia y contaminar a los que te rodean, lo peor es que te estás contaminando a ti mismo. Porque la consecuencia de ese resultado va a llegar, ¿verdad? La paga de esa situación, porque Dios es justo. Por lo tanto, hermanos, siempre nos va a convenir hacer lo correcto delante de Dios a la luz de la palabra, lo que Él pide que es lo correcto, no lo que tú piensas que es correcto. Ojo con eso. Hacer lo correcto en función a lo que Dios nos enseña en su palabra. El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Con nuestras bocas podemos sembrar discordia. Yo he escuchado hermanos, no tan solo en la congregación, familiares. Los hermanos se refiere a la familia, discordia en la familia. Que me dijo, que le dijo, que yo le dije, que le había dicho. Y se transforma una vez más en un tremendo cagüín que destruye la familia. Y después queremos hablar de Dios y no pasa nada. Y no pasa nada cuando hablamos de Dios, porque al final perdemos testimonio, perdemos autoridad, porque de nuestra boca no estamos hablando verdad, no es una verdad que vivimos. Lo que está instando aquí Proverbios es que vivamos en función de la verdad del Señor, para que tú puedas hablar con autoridad. ¿Te fijas si yo estoy hablando ahora esto y en mi familia tengo la embarrada, por ejemplo, y peleo con todo el mundo y todos me caen mal y no me reúno con la familia y me cae mal y el familiar de acá y tú, yo peleo con mi cónyuge y hablando de esto, pierde autoridad, nos hacemos mentirosos delante de Dios, que es peor, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas no hay respaldo de Dios en nada de lo que hacemos. Por eso que esto es serio, hermano. El que siembre discordia entre familiares, a través de lo que decimos, de cómo pensamos, lo que actuamos. Tenemos que hacerlo a través de la luz de la palabra, hermanos. Por eso que es necesario leerla, compartirla y sobre todo entenderla. Amén. Para que no actuemos, hermanos, conforme a nuestra propia voluntad. Tenemos que actuar conforme a la voluntad de la palabra de Dios, conforme a la voluntad de las Escrituras, porque ahí está el manual de vida para ti y para mí. Amén, hermanos. El mensaje entonces y la pregunta: ¿estás dispuesto a entregarle tus debilidades a Dios? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios pode estas hojas secas de tu vida? Que caiga, ¿verdad?, estas debilidades, que sean derrumbadas y arraigadas por el Señor. Dios está dispuesto a hacerlo. Amén, Señor. Solamente falta el otro 50% que eres tú. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios lo haga? ¿Quieres que Dios lo haga? ¿Quieres que Dios saque esto de ti? Si estás dispuesto, órale al Señor. Amén. Dile a Dios que lo saque de ti, que busque gente que te oriente, que te enseñe, que te explique, que te ayude de verdad a través de la luz de la palabra. No un consejo humano, terrenal, de humana sabiduría, un consejo bíblico, alguien que te pueda orientar con la palabra, que te pueda decir cómo puedo No le iré a preguntar necesario. a la señora con la que cagüineo. No se puede, es imposible. No se puede, dejar claro. de ser cagüinero y pedirle consejo con la misma persona que cagüineo. Es imposible pedirle fuerzas al sándwich y la hamburguesa que me quiero comer. Es irracional. Dios quiere que voy seamos a pasar racionales. por aquí así. Exacto. Si te como será tu culpa, le decía al... Por lo tanto, la enseñanza hoy día, hermanos, es que seamos sabios y le pidamos consejo a las personas idóneas y aún así lo hagamos mejor aún, hablar con el Señor y pedirle que Él lo haga, pero Dios está siempre dispuesto, no hay que pedirle a Dios si lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Amén. Su voluntad es perfecta y Él siempre ha dicho que quiere transformarnos. Nueva criatura somos para aquel que sigue y cree en Jesús. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Pero debes quererlo, debes creerlo, debes vivirlo y aceptarlo tal cual es. ¿Cómo digo yo esto de aceptarlo? ¿Qué quiere decir aceptarlo, hermano? Negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo y reconocer que eres malo. Reconocer que lo estás haciendo mal. Reconocer que no eres bueno.
Eso es aceptarlo. Amén. Aceptar a Cristo en tu vida, aceptarlo en tu corazón, es negarte a tu propia voluntad, entendiendo que tú y yo somos malos, hermanos, somos malos de adentro, desde nuestra sangre. Y acepto a Jesús en mi corazón para que Él me transforme, me cambie, me renueve y haga de mí una nueva criatura. Amén. Amén. ¿Estás dispuesto? Te dejo esa tarea. Oramos al Señor y pedimos al Padre, gracias. Gracias por este tiempo de haber abierto las Amén. Escrituras y haberte escuchado, Señor, a través de ellas. Entendiendo, Señor, que una vez más nos confrontas y nos desnudas y nos pones delante un espejo, Señor, para darnos cuenta lo malos que somos. Amén, Señor, trae a tu iglesia, a cada corazón, un espíritu de arrepentimiento, Señor. Saca de tu iglesia, de cada cristiano, Señor, el ojo altivo, Señor, el corazón orgulloso, que piensa que lo está haciendo bien, cuando por años lo está haciendo mal, Señor. Pon en cada uno de nosotros un espíritu de arrepentimiento, un espíritu, Señor, de humildad. Señor, que nuestras entrañas se doblen, Señor, se contriñan, Señor, para que entendamos que necesitamos de ti, Señor, y entendamos, Dios, que solo no lo podemos hacer. Amén. Y que podamos reconocer que lo hemos hecho mal hasta ahora, Señor, que seguimos haciéndolo mal, y que aún así es más, Señor, seguiremos haciéndolo mal. Por eso que te necesitamos. Por eso te necesitamos, Señor. No lo hacemos por costumbre, no te buscamos por rituales religiosos, ni por doctrinas banales, Señor. Lo hacemos porque te necesitamos en nuestra vida, porque reconocemos lo torpes que somos, lo humildes que somos, lo simples que somos, Señor, lo malo que somos, Señor. Amén. Y necesitamos que tú nos transformes, que tú nos orientes, nos guíes y hagas de nosotros el propósito por el cual nos diste vida. El propósito por el cual nos diste vida, Señor, lo cumplas en nosotros, Señor. Háblanos hoy, convérsanos, Dios, dinos. Silencia nuestras bocas muchas veces para escucharte a ti, Señor. Gracias, Dios, porque nos hablas, porque eres un Dios bueno, verdadero, real, que nos dice las cosas, Señor. Gracias por este tiempo, te adoramos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, está tirando el computador. Seamos entonces, hermanos y hermanas, hombres y mujeres de bondad, de mansedumbre, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas que estén dispuestos a ser moldeados, ¿verdad? Su vida en las manos del alfarero.